La voz del médico era suave, pero cada palabra caía como una piedra en el silencio estéril de aquella habitación de hospital. La diálisis ya no está funcionando como debería. El cuerpo de ella está empezando a rechazar el tratamiento. Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró a su hija, Sofía, tumbada en aquella cama demasiado grande para su cuerpo pequeño de 9 años. Dormía, el rostro pálido, los brazos delgados marcados por las agujas. A su lado, el bip monótono de las máquinas era el único sonido que recordaba que todavía estaba luchando. Doña Victoria, su madre, recibió la noticia sin derramar una lágrima. Sus ojos fríos y calculadores ya buscaban una solución, no un hombro en el que llorar. Su tiempo se está acabando, Ricardo. Necesita un trasplante de riñón, es la única oportunidad. Y tiene que ser en las próximas semanas o la perderemos para siempre. Mientras la desesperación comenzaba a instalarse en la lujosa habitación del hospital, a kilómetros de Minneapolis, allí, en un pequeño apartamento en la periferia, la vida latía de una forma completamente diferente. El sonido que llenaba el aire no era el de las máquinas, sino la risa alegre de Leo, el hijo de 10 años de Elena. El olor no era de antiséptico, sino de lentejas cocinándose en el fuego. Elena, la empleada de la familia de Ricardo, acababa de llegar del trabajo, cansada, pero con el corazón en paz. Su casa era pequeña, los muebles eran sencillos, pero era un hogar, un lugar lleno de calor, de dibujos coloridos pegados en la nevera y del amor incondicional que sentía por aquel niño sano y lleno de energía, que era el centro de su universo. No tenía mucho, pero tenía todo lo que importaba. De vuelta al hospital, la búsqueda desesperada comenzó. Ricardo, un hombre acostumbrado a resolver todo con su poder y dinero, sintió por primera vez la impotencia. Llamó a los mejores especialistas del mundo, ofreció fortunas, pero la respuesta era siempre la misma. La lista de espera para trasplantes era larga y un donante compatible era como una aguja en un pajar. Su esposa, madre de Sofía, había muerto años antes y él era hijo único. La familia era pequeña. Doña Victoria, pragmática como siempre, miró a su hijo. Si no podemos encontrar un donante fuera, lo buscaremos aquí dentro. Su idea era tan fría como eficaz. Ella veía el mundo no en términos de personas, sino de recursos y soluciones. Sofía, en sus momentos de lucidez, era la dulzura en persona. Sabía que estaba enferma, pero no entendía la gravedad. «Papá, ¿cuándo voy a poder volver a jugar a la pelota en el jardín?», preguntaba, con la voz débil, los ojos grandes y curiosos fijos en el rostro cansado de su padre. Ricardo forzaba una sonrisa, con el corazón partiéndosele en 1000 pedazos. Le prometía que sería pronto, que volvería a correr, a jugar. Cada promesa era un cuchillo en su pecho, porque no sabía si podría cumplirla. La inocencia de ella, su fragilidad, era lo que lo impulsaba, lo que lo hacía estar dispuesto a mover cielo y tierra, y quizás incluso a traspasar los límites de la moralidad para salvarla. Leo, por otro lado, era la imagen de la salud perfecta, un niño fuerte, de piel bronceada por el sol, que pasaba las tardes corriendo detrás de un balón de fútbol desinflado en el campito de tierra del barrio. Sus rodillas estaban siempre raspadas, su sonrisa siempre sucia de polvo y felicidad. Él era todo lo que Sofía no podía ser. Elena lo observaba desde la ventana, lleno de un orgullo con el corazón y un amor que dolían. Para protegerlo, para garantizar que siguiera corriendo y sonriendo de esa manera, se enfrentaba al mundo, aguantaba las humillaciones silenciosas en su trabajo y agradecía a Dios todas las noches por la salud de su hijo. Apenas sabía que la mayor amenaza para su paz no vendría de la calle, sino de la lujosa casa donde ella limpiaba el suelo. El plan de Victoria se puso en marcha con una precisión militar. Usó su influencia en las empresas de la zona,
familia para organizar una gran campaña de salud y bienestar corporativo. El evento era obligatorio para todos los empleados. La excusa era la prevención, la promoción de la salud, pero el verdadero objetivo era uno solo: recoger muestras de sangre de cientos de personas y analizarlas en secreto, buscando un riñón compatible para Sofía. Era una violación de ética gigantesca, una invasión de la privacidad disfrazada de buena acción. Pero para Victoria, el fin siempre justificaba los medios, especialmente cuando el fin era la vida de su nieta. Elena, como todos los demás empleados, participó en la campaña. Incluso le pareció una buena iniciativa de la empresa. Dio su sangre, rellenó los formularios, pensando que estaba haciendo su parte para un ambiente de trabajo más saludable. No sospechó nada. ¿Cómo podría? En su mundo, la gente no hacía cosas así. En su mundo, la vida era dura, pero las intenciones eran, en su mayor parte, honestas. Volvió a casa ese día y le contó a Leo sobre la importancia de cuidar la salud, usando el evento de la empresa como un buen ejemplo. La ironía era cruel e invisible, cerniéndose sobre ellos como una nube oscura. Los días que siguieron fueron de una tortura silenciosa. La salud de Sofía empeoraba a ojos vistas. La niña, antes solo pálida, ahora apenas tenía fuerzas para sentarse en la cama. Ricardo pasaba los días y las noches a su lado, viendo la vida escaparse lentamente de su única hija. Se sentía un fracasado. ¿De qué servía toda su fortuna si no podía comprar lo único que importaba? Victoria, por otro lado, esperaba los resultados de los análisis con la impaciencia de una depredadora. Llamaba al laboratorio cada hora, presionando, exigiendo. La vida de su nieta se había convertido en un proyecto y no aceptaría el fracaso. Entonces sonó el teléfono. Era del laboratorio. Victoria contestó, con el rostro como una máscara de tensión. La persona al otro lado de la línea habló durante unos minutos. La expresión de Victoria no cambió, pero sus ojos brillaron con una luz extraña. Colgó el teléfono y se giró hacia Ricardo. «Lo hemos encontrado», dijo con la voz baja, pero vibrando de triunfo. «Hemos encontrado un donante, una compatibilidad perfecta, 100%. Una oleada de alivio tan fuerte golpeó a Ricardo que casi se cae. Lágrimas de alegría, las primeras en meses, brotaron de sus ojos. ¿Quién? ¿Quién es? Pago lo que sea necesario. 1 millón, 10 millones. Dime el nombre. La pausa que antes de responder estuvo llena de un significado sombrío. Miró a su hijo, sabiendo que la solución que había encontrado era también un nuevo y terrible problema. «No es tan simple, Ricardo», dijo, escogiendo las palabras con cuidado. «El donante no es un adulto que pueda tomar esa decisión. La compatibilidad perfecta, la única en más de 300 análisis, es de un niño». Ricardo la miró fijamente, sin entender. «¿Un niño? ¿Qué niño? ¿Hijo de quién?» Victoria respiró hondo, y el nombre que dijo a continuación hizo que el mundo de Ricardo dejara de girar por segunda vez. «Es el hijo de Elena, Leo». El shock fue brutal. Ricardo se quedó mirando a su madre, con la boca abierta, sin poder procesar la información. El hijo de Elena, el niño sano que veía a veces corriendo por el jardín de la mansión mientras su madre limpiaba las ventanas. El universo, en su crueldad, había hecho de la única cura para su hija la parte más vital de la vida de otra persona. Era una broma de mal gusto, una trampa moral. La alegría y el alivio de segundos antes se transformaron en un sentimiento de horror. ¿Cómo podría pedirle a una madre que sacrificara la salud de su hijo para salvar al suyo? La idea era monstruosa, pero para Victoria no había nada de monstruoso, solo había lógica y oportunidad. «Eso simplifica las cosas», dijo con una frialdad que heló la sangre de Ricardo. «Ella es pobre. La gente pobre tiene un precio. Vamos a hacerle una oferta que no podrá rechazar.
Vamos a comprar el riñón. Todo el mundo sale ganando. Sofía vive y la empleada y su hijo se hacen ricos para el resto de sus vidas. Es una transacción comercial justa. Ella no veía el dilema moral. Veía solo una negociación. Un problema que el dinero, como siempre, podría resolver. El alma de las personas, para ella, era solo una mercancía más en el mercado. Ricardo estaba dividido. El amor desesperado por su hija luchaba contra el poco de decencia que aún le quedaba. Miró a Sofía, durmiendo, tan frágil, pensó en Leo, corriendo, tan lleno de vida. Era una elección imposible, pero Victoria ya estaba de pie, cogiendo su bolso. Vamos a su casa ahora. No tenemos tiempo que perder. Cada hora que esperamos, Sofía se debilita. Prepárate para negociar, Ricardo, y no muestres debilidad. Ella iba a la guerra y esperaba que su hijo fuera su soldado. La noche cayó sobre el barrio Jardín Esperanza. Elena acababa de acostar a Leo. Estaba en la pequeña cocina, lavando los platos, tarareando una suave canción. Se sentía cansada, pero en paz. De repente oyó un golpe en la puerta. No era un golpe normal, de un vecino. Era firme, insistente. Se secó las manos en el delantal y fue a abrir, con el corazón un poco encogido. ¿Quién podría ser a esa hora? Abrió la puerta y se le cayó la mandíbula. Parados en el umbral de su humilde casa estaban sus patrones, Ricardo y doña Victoria. La mirada en sus rostros era una mezcla de desesperación, urgencia y una determinación aterradora. Elena no lo sabía. Pero el infierno estaba llamando a su puerta. Lo último que Elena vio, antes de que su mundo comenzara a derrumbarse, fue la forma en que los ojos de Victoria pasaron por encima de su hombro, mirando dentro de su casa, no con curiosidad, sino como un tasador, como alguien que mide el tamaño de la pobreza para calcular el precio de la rendición. En ese momento no lo entendió, pero la mirada fría de su patrona le dio un escalofrío, una premonición de que la conversación que tendrían esa noche no sería sobre su trabajo, sino sobre algo mucho, mucho más precioso, algo que protegería con su propia vida. Elena abrió la puerta y el contraste entre los dos mundos la golpeó de lleno. El olor a lentejas cocinándose en su sencilla cocina se mezcló con el perfume caro de doña Victoria. La luz amarilla de su bombilla desnuda iluminó la ropa de diseño, los zapatos que valían más que su alquiler. Ricardo parecía incómodo, fuera de lugar. Sus ojos recorrían la sencillez del lugar con una expresión de lástima, pero Victoria no. Entró como si la casa fuera suya, la mirada fría evaluando cada mueble gastado, cada pared con la pintura desconchada. «Podemos entrar, Elena. Tenemos un asunto urgente y particular que tratar contigo», dijo, la voz sin dejar lugar a negativas. Elena, intimidada, solo dio un paso a un lado, abriendo paso. Sintió un escalofrío. Esa visita, a esa hora, significaba que algo iba terriblemente mal. Se sentaron en el pequeño sofá, que pareció encogerse bajo su presencia. Elena se quedó de pie, sintiéndose una extraña en su propia casa. Ricardo intentó empezar con la voz entrecortada. «Elena, es sobre mi hija, Sofía». Pero Victoria lo interrumpió con un gesto impaciente. No tenía tiempo para rodeos. «Vayamos directos al grano», dijo con su frialdad habitual. «Mi nieta se está muriendo, necesita un riñón. Y hemos descubierto, después de muchos análisis, que la única persona en el mundo que es 100% compatible con ella es tu hijo, Leo». La frase cayó en el aire como una bomba atómica. El mundo de Elena se detuvo. El sonido del silbido de la olla a presión en la cocina pareció desaparecer. Miró de un rostro a otro intentando entender si aquello era una pesadilla. El shock en el rostro de Elena fue tan profundo que por un momento no pudo respirar. ¿Su hijo? ¿Su Leo? ¿Cómo podían saberlo? La campaña de salud en la empresa. Ahora todo tenía sentido. Fue una trampa.
La sensación de haber sido engañada, utilizada, fue abrumadora. «Mi hijo», susurró, con la mano en el pecho como para proteger el corazón de Leo que latía en la habitación de al lado. Ricardo continuó, con la voz llena de una desesperación que era casi palpable. «Elena, no hemos venido a exigir nada. Hemos venido a pedir, a suplicar. La vida de mi hija depende de esto, y estamos dispuestos a compensarte generosamente, más de lo que puedas imaginar». La palabra compensarte sonó como un insulto. Victoria, viendo que el enfoque emocional de su hijo no funcionaba, tomó las riendas de la negociación. Abrió su bolso de diseño y sacó un sobre grueso. 5 millones de euros, Elena, dijo, la voz clara y sin emoción, como si estuviera comprando un coche. Es lo que ofrecemos. Piénsalo bien. Con ese dinero, nunca más necesitarías trabajar. Podrías darle a tu hijo la mejor educación, la mejor casa, todo lo que él quisiera. Una vida que nunca podría soñar con darle. Todo a cambio de un órgano que le sobra. Es una propuesta justa. Un negocio. La palabra negocio hizo que a Elena le hirviera la sangre. Miró el sobre, la fortuna que podría resolver todos sus problemas materiales, y sintió solo asco. La respuesta de Elena vino del fondo de su alma, una fuerza que no sabía que poseía. Levantó la cabeza y por primera vez en todos los años que trabajó para esa familia, los miró a los ojos, sin miedo, sin sumisión. «Mi hijo no está en venta, doña Victoria», dijo, la voz baja, pero tan firme como una roca. «No existe dinero en el mundo que pague su salud. Me están pidiendo que ponga a mi hijo de 10 años en una mesa de operaciones para quitarle un trozo de él, como si fuera un coche para vender piezas. ¿De verdad cree que eso es justo?» La dignidad en su negativa era una muralla que su dinero no podía derribar. Ricardo cerró los ojos, consumido por la vergüenza. La reacción de Elena era exactamente lo que su conciencia temía. Pero Victoria no se inmutó. Soltó una risa corta, sin humor. «No seas tonta, mujer. No estoy hablando de vender a tu hijo. Estoy hablando de darle un futuro. ¿Prefieres que siga creciendo en este lugar?», dijo, haciendo un gesto de desprecio hacia la casa. «¿O prefieres que estudie en los mejores colegios del mundo? La cirugía es segura. Los médicos son los mejores. Vivirá una vida normal. Solo que millonario. Deja de ser sentimental y piensa en lo que es mejor para él. Tu orgullo no le llenará la barriga en el futuro». Su crueldad era tan calculada que dejaba a cualquiera sin aire. Viendo que el enfoque de su madre solo empeoraba las cosas, Ricardo intentó apelar al corazón. «Elena, por favor», suplicó, con la voz quebrada. «Olvida el dinero por un momento. Piensa como madre. Estoy viendo a mi hija desaparecer un poco cada día. No come, no tiene fuerzas para levantarse. Me pregunta cuándo podrá volver a jugar y no sé qué responderle». Lágrimas de desesperación corrían por el rostro del millonario. «Solo quiero salvar a mi niña. Si fuera Leo el que estuviera en esa cama, no harías...» «Y cualquier cosa para salvarlo. Te lo estoy suplicando, de madre a padre. Ayúdame a salvar a Sofía». Su ruego era sincero, y eso lo hacía aún más peligroso. Estaba intentando usar el amor de Elena por su propio hijo como un arma contra ella. Esa noche Elena no durmió. Se quedó sentada al lado de la cama de Leo, simplemente mirándolo, el pecho subiendo y bajando con la respiración tranquila, el rostro sereno de quien no conocía la maldad del mundo. Le tocó el rostro, los brazos, su cuerpo perfecto y sano, y la idea de permitir que un bisturí lo cortara era una violencia que ni siquiera podía imaginar. La oferta de ellos resonaba en su mente. 5 millones. Era dinero suficiente para cambiar generaciones. Pero ¿a qué costo? La respuesta era siempre la misma. No, la vida, la integridad del cuerpo de su hijo, no tenía precio.
Prefería pasar el resto de su vida en la pobreza a arriesgar un solo pelo de su cabeza. Al día siguiente, la vida continuó, pero todo la presión estaba en el aire. Cuando Elena fue a trabajar a la mansión, el ambiente era insoportable. Victoria la ignoraba, but sus ojos la seguían por todas partes, juzgando, esperando que cediera. Ricardo, por su parte, evitaba mirarla. Dejaba sobre la mesa de la cocina catálogos de colegios en Suiza, de casas de lujo, de coches importados. Era una tortura silenciosa, una forma de recordarle a cada segundo lo que estaba rechazando. No entendía que esas cosas de papel no significaban nada para ella. La riqueza de Elena era de otro tipo, una que él no conseguía ver. La salud de Sofía empeoró de repente. Una infección oportunista la dejó aún más débil. Ricardo llamó a Elena desde el hospital con la voz en pánico. «Los médicos han dicho que ahora es cuestión de días, Elena, días. Por favor, reconsidéralo. Doblo la oferta. 10 millones. Solo di que sí. Salva a mi hija y te juro que nunca más tendréis que preocuparos por nada en la vida». Su desesperación era como una ola, intentando ahogarla. Elena, con el corazón roto por el dolor de esa niña, lloró al teléfono. «Rezo por ella todos los días, señor Ricardo, pero mi respuesta es no. No puedo. Perdóneme». Colgar ese teléfono fue una de las cosas más difíciles que jamás había hecho. Leo sentía la tristeza de su madre. No entendía lo que estaba pasando, pero veía sus ojos siempre rojos de llanto contenido, la preocupación en su rostro. «Mamá, ¿por qué estás tan triste? ¿Es por el trabajo?», preguntó un día, con la inocencia de... Elena lo abrazó con una fuerza que casi lo deja sin aire. ¿Cómo explicarle que su cuerpo sano, su vida vibrante, se había convertido en el objeto de deseo desesperado de una familia rica? ¿Cómo explicar que estaba luchando para protegerlo de una amenaza que él ni siquiera sabía que existía? «No es nada, mi niño. Mamá solo está un poco cansada», mintió, tragándose las lágrimas. Victoria se dio cuenta de que la amabilidad y el dinero no estaban funcionando. Era hora de cambiar de táctica. Llamó a Elena a la oficina, el mismo lugar donde Ricardo había hecho la prueba con la otra empleada, Ana. El ambiente era frío e intimidante. «Elena, mi paciencia se ha acabado», dijo Victoria, la voz dura como el acero. «Tú trabajas para mí. Vives en una casa que pertenece a un amigo mío, lo sé. Tu trabajo, tu techo, todo eso depende de mi buena voluntad. Y mi buena voluntad está directamente ligada a la salud de mi nieta». La amenaza era clara, aunque dicha entre líneas. Su vida entera estaba en manos de esa mujer. «Creo que no has entendido tu posición aquí», continuó la matriarca, levantándose y caminando alrededor de Elena como un tiburón. «Eres una don nadie, una empleada, y está en tu mano la oportunidad de convertirte en alguien y de salvar una vida. Si continúas con esta estúpida terquedad, lo perderás todo. El trabajo, la casa, el respeto. Piénsalo bien. Puedes tener un hijo millonario y seguro, o puedes tener un hijo pobre, con una madre desempleada y sin tener dónde vivir. La elección es tuya. Y quiero una respuesta para mañana». Su crueldad era metódica, planeada para quebrar el espíritu de Elena, para dejarla sin ninguna otra opción. Elena salió de esa oficina sintiendo que el mundo daba vueltas. La presión era insoportable. Estaba acorralada. Por un lado, la vida de una niña inocente y la desesperación de un padre. Por el otro, la amenaza real e inminente de perder todo lo que tenía, de ver a su hijo pasar necesidad por una decisión suya. Se sentía la peor persona del mundo. Egoísta por no querer ayudar, débil por quizás tener que ceder. La guerra ya no era por fuera, sino dentro de su propia alma. Lo correcto y lo incorrecto se habían mezclado de una forma terrible y estaba perdida en medio de la niebla. Esa noche se sentó en la cocina, mirando a la nada. La oferta de 10 millones de euros, la amenaza de Victoria,
el llanto de Ricardo, todo pasaba por su mente. ¿Qué era ser una buena madre? ¿Era proteger el cuerpo de su hijo en toda costa? ¿O era garantizar que tuviera un futuro seguro, aunque eso implicara un sacrificio físico? La pregunta no tenía respuesta fácil. Pensó en Sofía, la niña de ojos grandes que a veces le sonreía en la mansión. Una niña no merecía morir. Dios mío, qué situación imposible. Sintió unas ganas inmensas de huir, de coger a Leo y desaparecer en el mundo. Fue entonces cuando Leo entró en la cocina, somnoliento, frotándose los ojos. Había oído a su madre llorar en voz baja. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó con la voz preocupada. Elena lo abrazó, sintiendo el olor de su pelo, el calor de su cuerpo pequeño y fuerte. Y en ese abrazo encontró su respuesta. No era una respuesta de la cabeza, sino del corazón. Una respuesta que venía del instinto más profundo de una madre. No sabía cómo, pero lo protegería. Se enfrentaría a Victoria, se enfrentaría a Ricardo, se enfrentaría al mundo si fuera necesario. Pero nadie tocaría a su hijo. Al día siguiente, Elena fue a la mansión, con el corazón apesadumbrado, pero la decisión tomada. Iba a renunciar a todo antes de que pudieran quitárselo. Pero cuando llegó, encontró a Ricardo esperándola en la puerta, con el rostro devastado. «Elena, por favor», dijo, con la voz casi inaudible. «Solo ven conmigo, no voy a pedirte nada. Solo quiero que veas, solo por un minuto, por favor». Ya no estaba pidiendo el riñón, estaba pidiendo un último acto de compasión. Quería que ella fuera testigo de su dolor. Y Elena, con su enorme corazón, no pudo decir que no. Se subió a su coche, un pesado silencio entre los dos. Condujeron hasta el hospital. Elena nunca había entrado en un lugar tan lujoso. Cada pasillo era silencioso e impecable. Llegaron a la puerta de la UCI pediátrica. Ricardo se detuvo, con la mano en el pomo, y la miró. «Solo mira. Y después, si tu respuesta sigue siendo no, te juro que nunca más volveré a tocar el tema». Abrió la puerta, y lo que Elena vio dentro le rompió el corazón en 1000 pedazos. Sofía estaba tumbada, más pálida que nunca, con tubos y cables conectados a su cuerpo. La máquina al lado de la cama pitaba de forma irregular y alarmante. La niña se estaba muriendo. Y la imagen de esa niña frágil e inocente, luchando por cada aliento, era algo que Elena sabía que la atormentaría para siempre. Elena salió del hospital como si estuviera flotando. La imagen de Sofía, tan pequeña y frágil en medio de aquellos tubos, estaba grabada a fuego en su mente. Lloró durante todo el camino de vuelta a Pinwashington. Su casa, en el autobús, un llanto silencioso y amargo. Lloraba por la niña, lloraba por el padre desesperado y lloraba por sí misma, por haber sido puesta en esa posición imposible. Al llegar a casa, abrazó a Leo con tanta fuerza que el niño se quejó. En ese momento, la imagen de Sofía luchando por respirar y la de su hijo, fuerte y sano, se superpusieron en su cabeza, y su certeza, en lugar de disminuir, se hizo aún más fuerte. Proteger a Leo no era una elección, era lo único que podía hacer. Corazón estaba roto, pero su decisión estaba intacta. Ricardo vio a Elena marcharse y sintió que la última gota de esperanza se le escapaba entre los dedos. Había jugado su última carta, la más sucia de todas. Había usado la imagen de su hija moribunda para chantajear emocionalmente a otra madre. Y había fallado. La culpa lo consumía, pero la desesperación era aún mayor. Volvió a la habitación y se sentó al lado de Sofía, sosteniendo su manita fría. Miró el rostro pálido de su hija, oleada de odio impotente, odio a la enfermedad, odio al destino y odio a sí mismo. Él, un hombre que controlaba imperios, no podía controlar las células del cuerpo de su propia hija. Estaba dispuesto a vender su alma para salvarla, pero el mundo parecía no estar interesado en comprarla.
Cuando Victoria se enteró de que la táctica de Ricardo había fallado, su furia fue fría y silenciosa. Sabía que eras un débil, le dijo a su hijo por teléfono. Suplicaste cuando deberías haber ordenado. Ahora, apártate y déjame resolver esto a mi manera. Para ella la negativa de Elena no era un acto de integridad moral, sino un insulto, una insubordinación de alguien a quien consideraba inferior. Veía a la empleada no como a una madre protegiendo a su hijo, sino como a un obstáculo terco que debía ser eliminado. La guerra de Victoria no se libraría con lágrimas y súplicas, sino con el poder abrumador del dinero y la influencia, sus armas favoritas, y no tenía la menor intención de perder. La primera represalia de Victoria fue rápida y brutal. Al día siguiente, Elena recibió una llamada del gerente de la empresa de limpieza donde trabajaba. La voz del hombre era nerviosa. Elena, lo siento mucho. La dirección ha pedido tu despido. El motivo, recortes de gastos. Elena sabía que era mentira. Su trabajo siempre fue impecable. Era Victoria, cumpliendo su promesa. El suelo desapareció bajo sus pies. El trabajo que sostenía a su pequeña familia, que pagaba el alquiler y la comida, le había sido arrancado con una simple llamada. La primera pared de su vida acababa de derrumbarse. La amenaza era real y la matriarca de los Medeiros no estaba bromeando. La desesperación comenzó a llamar a su puerta. Sin trabajo, el pánico comenzó a instalarse. ¿Cómo pagaría las facturas? ¿Cómo compraría la comida de Leo? Pasó el día buscando nuevas vacantes, pero su corazón estaba demasiado apesadumbrado. Cada no que oía por teléfono parecía una confirmación de su impotencia. Mientras tanto, la salud de Sofía empeoraba. Ricardo llamaba a Elena todos los días, la voz cada vez más desesperada. Tuvo fiebre toda la noche, Elena. Los médicos ya no saben qué hacer. Piensa en ella, por favor. Cada llamada era una nueva tortura, aumentando el peso en su conciencia. Se sentía culpable por la muerte de una niña que ni siquiera conocía bien, solo por querer proteger a su propio hijo. La segunda jugada de Victoria fue aún más cruel. 3 días después de ser despedida, Elena encontró un sobre oficial debajo de su puerta. Era una orden de desahucio. El propietario, un amigo de Victoria, pedía la devolución del inmueble en 30 días. Ahora, no solo estaba perdiendo el trabajo, sino también el techo sobre su cabeza. El ataque era total. Victoria estaba destruyendo sistemáticamente cada pilar de su vida, dejándola sin suelo, sin opciones, acorralándola como a un animal. El mensaje era claro: o nos das lo que queremos, o haremos tu vida un infierno hasta que no tengas nada más que perder. La desesperación de Elena era palpable. Se sentó en el suelo del salón con la orden de desahucio en las manos y lloró como nunca había llorado en su vida. Leo la encontró así y, sin entender, la abrazó. «No llores, mamá. Todo va a salir bien», dijo, con la sabiduría inocente de los niños. Sus palabras, en lugar de consolarla, la destrozaron aún más. Estaba siendo una buena madre. Valía la pena mantener su principio moral si el costo era el sufrimiento de su hijo. Por primera vez, la duda comenzó a corroer su certeza. Quizás Victoria tenía razón, quizás estaba siendo egoísta, orgullosa. La guerra interna era tan violenta como la externa. Ricardo se enteró del desahucio y el horror se apoderó de él. Corrió a enfrentarse a su madre en la mansión. «¿Qué has hecho? Amenazar su trabajo ya fue bajo, pero la casa nos estás convirtiendo en monstruos», gritó, la voz llena de rabia y vergüenza. Pero Victoria lo miró, impasible. «Estoy haciendo lo necesario para salvar a tu hija, ya que tú no tienes estómago para ello», respondió fríamente. «Gente como ella solo entiende el lenguaje de la fuerza. Cederá. Es solo cuestión de tiempo y de presión. ¿Quieres a tu hija viva o quieres hacerte el moralista? No se pueden tener las dos cosas».
Su lógica era perversa, pero para un padre desesperado, terriblemente tentadora. Sintiéndose culpable, pero todavía rehén de la desesperación, Ricardo intentó un enfoque diferente. Fue a casa de Elena, pero esta vez no para suplicar, sino para ofrecer una salida honrosa. Elena, sé lo que ha hecho mi madre, y eso está mal, comenzó con voz sincera. Olvida la oferta de dinero. Te doy un piso nuevo, en el mejor barrio de la ciudad. Meto a Leo en el mejor colegio. Te garantizo un trabajo en una de mis empresas, un cargo de confianza. Todo eso ahora. Y lo único que pido a cambio es que autorices los análisis para ver si Leo puede, de hecho, ser un donante. Solo los análisis. Después hablamos de la cirugía. Era una propuesta más, un intento de comprar su cooperación poco a poco. La nueva táctica de Ricardo fue casi más difícil de rechazar que las amenazas de Victoria. Veía el sufrimiento genuino en sus ojos. No era un monstruo, solo un padre destrozado. Pero su respuesta, aunque dicha con más suavidad, fue la misma. Señor Ricardo, entiendo su dolor, de verdad, pero hacer los análisis ya es abrir la puerta. Es decir, que la salud de mi hijo está en negociación, y no lo está. Perdóneme, pero no. Cada no que decía la dejaba más aislada, más sola en su trinchera moral. Estaba rechazando la seguridad, la estabilidad, todo en nombre de un principio que el mundo parecía no entender. Leo, con sus 10 años, era más listo de lo que los adultos imaginaban. Oía las conversaciones susurradas, veía la tristeza de su madre, percibía la tensión cada vez que se mencionaba el nombre Sofía. Empezó a juntar las piezas del rompecabezas. Vio a su madre mirando anuncios de pisos en alquiler. La vio llorando sobre las facturas. «Mamá, ¿nos vamos a mudar?» «¿Por qué?», preguntó. La pregunta directa golpeó a Elena. No sabía cómo explicar la terrible verdad, que estaban perdiendo la casa porque una familia rica quería algo que estaba dentro de su cuerpo. Su inocencia era un peso más en su conciencia. La noticia del desahucio y el despido de Elena se extendió por el vecindario. Y entonces, algo maravilloso sucedió. La comunidad, tan pobre como ella, la abrazó. Una vecina le trajo un plato de comida. Otra se ofreció a cuidar de Leo gratis mientras buscaba trabajo. El dueño de la pequeña tienda de comestibles le dijo que podía fiar durante el tiempo que necesitara. Esos pequeños gestos de solidaridad eran lo opuesto a la fría crueldad de los Medeiros. Reforzaron la fe de Elena. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en las mansiones y los coches de lujo, sino en esa red de apoyo, en ese calor humano que el dinero no podía comprar. Victoria, viendo que la presión y las amenazas no habían surtido el efecto deseado, decidió que era hora de la oferta final, el arma nuclear. No fue personalmente. Envió a su abogado, un hombre con un traje caro y una mirada impersonal. Se sentó en la pequeña sala de Elena, en medio de las cajas de cartón de la mudanza, y abrió un maletín de cuero. Mi clienta, la señora Victoria Medeiros, está dispuesta a hacer una última propuesta, dijo el abogado con voz monótona. Luego detalló la oferta. Un fondo de 20 millones de euros, a nombre de Leo, al que solo podría acceder a los 18 años. Una mansión en una urbanización cerrada y la ciudadanía europea para los dos. Era una oferta para cambiar el destino de su familia para siempre. Elena miró el contrato que el abogado puso sobre la mesita de centro. Los números parecían bailar ante sus ojos. 20 millones. Era una cantidad que ni siquiera podía visualizar. Pensó en Leo, en su futuro. Nunca más pasaría ninguna dificultad. Tendría las mejores oportunidades del mundo. La tentación fue por un breve segundo abrumadora. Una parte de ella, la parte cansada de luchar, de contar monedas, de preocuparse por el mañana, gritó que aceptara.
La vida de una niña por una vida de rey para su hijo. La balanza pareció por un instante equilibrada, pero entonces miró la puerta de la habitación de Leo. Oyó su respiración tranquila allí dentro, y la imagen de su hijo en una cama de hospital, con una cicatriz, con un órgano menos, se superpuso a todas las imágenes de lujo y riqueza. Cogió el contrato, ese papel que contenía la promesa de un mundo de facilidades, y sin decir una palabra, lo rompió en 2 pedazos. Luego, lo rompió en 4, y siguió rompiéndolo hasta que fueron solo confeti en sus manos. Los dejó caer sobre la mesa. Mi respuesta final, le dijo al abogado atónito, es no. Ahora, por favor, salga de mi casa. El acto fue una declaración de guerra final. Su integridad no estaba en venta. El abogado, pálido, recogió sus papeles y se fue. Llamó a Victoria, contó lo que había pasado. Al otro lado de la línea no hubo gritos de rabia, hubo un silencio largo y aterrador, y luego la voz de Victoria, más fría que nunca. Entendido. Si no quiere cooperar, entonces tendremos que explorar otras opciones. Hay otras maneras de conseguir lo que se quiere. La amenaza velada era aterradora. ¿Qué quería decir con otras opciones? La negativa de Elena no había terminado la guerra. Solo había cambiado las reglas del juego a un territorio mucho más peligroso y sombrío. Mientras tanto, la bomba de relojería en el hospital seguía corriendo. Sofía tuvo una convulsión. Los médicos consiguieron estabilizarla, pero el aviso fue claro. Ya no tiene semanas, Ricardo. Tiene días, quizás ni eso, dijo el doctor Álvarez, con la honestidad brutal de quien ya no tiene buenas noticias que dar. El mundo de Ricardo se derrumbó por completo. La imagen de su hija convulsionando en esa cama rompió el último pedazo de moralidad que le quedaba. La razón se fue. La lógica se fue. Solo quedó el instinto primario de un padre intentando salvar a su cría a cualquier costo. Cegado por el pánico, Ricardo hizo algo que nunca pensó que haría. Condujo hasta el barrio de Elena, no a su casa, sino al campo de fútbol. Se quedó dentro del coche, escondido, y observó. Vio a Leo corriendo, riendo, chutando la pelota con una energía que parecía infinita. Vio la salud, la vida, la fuerza que su hija no tenía. Y un pensamiento sombrío, terrible, comenzó a formarse en su mente. Si el mundo no le daba un donante, si la madre del niño era tan terca, quizás tendría que coger uno. La línea entre la desesperación y la locura se estaba borrando rápidamente. Ese atardecer, Elena terminó de empaquetar la última caja. La casa estaba vacía, haciendo eco de la tristeza de la partida. Miró el reloj. Leo ya debería haber vuelto del fútbol. Un pequeño nudo de preocupación comenzó a formarse en su estómago. Fue a la ventana. Nada. Se puso los zapatos y salió a buscarlo. El corazón empezando a latir más rápido. «¡Leo, hijo!», gritó caminando apresuradamente hacia el campo. La calle estaba extrañamente silenciosa. Llegó al campo de tierra. Estaba desierto. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de naranja y morado. Y entonces lo vio. Cerca de una de las porterías, abandonado en el polvo, estaba el balón de fútbol de Leo, viejo y remendado. Y al lado del balón, marcadas en la tierra húmeda, estaban las huellas de los neumáticos de un coche. Un coche grande y caro, del tipo que nunca pasaba por esas calles. A Elena se le heló la sangre. El nudo en su estómago se transformó en una bola de puro terror. Leo no estaba allí. Había desaparecido. El pánico que se apoderó de Elena fue una cosa fría y violenta que le paralizó los pulmones e hizo que el mundo desapareciera. El balón, las marcas de los neumáticos, Leo desaparecido. En su mente, las piezas encajaron en una imagen de puro horror. La amenaza de Victoria, la desesperación de Ricardo. Habían hecho lo impensable, se habían llevado a su hijo. Un grito desgarró su garganta, un sonido primitivo de una leona a la que le han robado su cachorro.
Sin pensar, sin planificar, empezó a correr. No hacia la policía, no hacia los vecinos. Corrió en dirección a la única respuesta que tenía sentido en su mente aterrorizada. Corrió hacia la mansión de los Medeiros. No tenía un plan, solo tenía la furia y el dolor para darle fuerzas. Llegó a las puertas de la mansión como un huracán, con el pecho agitado, el rostro bañado en lágrimas de rabia. Ignoró al guardia de seguridad que intentó detenerla y entró corriendo por la puerta de la cocina, el camino que conocía tan bien. Atravesó la lujosa y silenciosa casa, gritando el nombre que era al mismo tiempo su esperanza y su tormento. «¡Señor Ricardo! ¡Doña Victoria!». Irrumpió en el salón, donde los dos estaban sentados, y la acusación explotó de sus labios antes de que pudiera contenerse. «¿Dónde está mi hijo? ¿Qué le han hecho a mi hijo?». Opa, fuerza en su voz, la fuerza de una madre desesperada, hizo que el millonario y la matriarca se encogieran. Por primera vez, vieron a la mujer detrás de la empleada, y daba miedo. Ricardo se puso de pie, pálido, sorprendido por la acusación. «¿De qué estás hablando, Elena? No hemos hecho nada». Pero Victoria permaneció sentada, con la mirada fría. «Contrólate, mujer. Nadie aquí secuestraría a tu hijo». Pero había una vacilación en la voz de Ricardo, una culpa en sus ojos que Elena percibió. «He visto las marcas del coche. Estaba en el campo y ahora ha desaparecido. Si le habéis tocado un pelo, juro por Dios que…». No pudo terminar la frase, ahogada por su propia desesperación. En ese momento, sonó el teléfono de Elena en su bolsillo. Era el número de un vecino. Con las manos temblorosas, contestó. «¿Elena? Soy yo, Claudia. Leo está aquí en casa, mujer. Vino a jugar con mi hijo después del fútbol y se le hizo tarde. Por el amor de Dios, ven a buscarlo. Está preocupado por ti». El alivio fue tan violento como el pánico. Las piernas de Elena cedieron y se apoyó en un sillón para no caer, todo el cuerpo temblando. Leo estaba bien, estaba a salvo. Había sido solo una falsa alarma, una terrible coincidencia. Pero la explosión de emociones había dejado una marca. Miró a Ricardo y la culpa en su rostro todavía estaba allí. Y entonces, él confesó. «Elena, yo estaba allí», dijo, en voz baja, llena de vergüenza. «Fui al campo, vi a Leo y por un segundo, pensé en hacer una locura, pero no pude. Soy un monstruo, pero no hasta ese punto, lo juro. Solo lo observé y me fui». Su confesión, la admisión de que había llegado al borde del abismo, fue casi tan impactante como el secuestro que no ocurrió. De vuelta a su apartamento, con Leo durmiendo a salvo en su cama, Elena no conseguía calmarse. El alivio de tenerlo de vuelta se mezclaba con el horror de lo que podría haber pasado, de lo que Ricardo confesó haber pensado en hacer. Se dio cuenta de que la inocencia de su hijo ya no era una protección, sino un peligro. Mientras él no lo supiera, mientras no entendiera la magnitud de la tormenta a su alrededor, seguiría siendo vulnerable. En un momento de debilidad y desesperación, tomó una decisión que iba en contra de todos sus instintos de protección. Necesitaba mostrárselo. Necesitaba que lo entendiera, no con palabras, sino con sus propios ojos. A la mañana siguiente despertaría a Leo y lo llevaría a conocer a Sofía. La visita al hospital fue la cosa más difícil que Elena jamás había hecho. Le agarraba la mano a Leo con fuerza mientras caminaban por los pasillos blancos y silenciosos. El niño estaba callado, sintiendo la gravedad del lugar. Cuando entraron en la habitación de Sofía, el contraste lo golpeó con fuerza. Leo, con sus mejillas sonrosadas y la energía vibrando en su cuerpo, vio a la niña en la cama. Sofía era aún más pequeña de lo que imaginaba y su piel era casi transparente. Tenía tubos finos en los brazos y el sonido de las máquinas era el único signo de vida en la habitación. Ricardo estaba allí y cuando vio a Leo,
Sus ojos se llenaron de un dolor que el niño no entendió. Los dos niños se miraron, un encuentro silencioso entre dos mundos. Leo miró a la niña pálida, a los ojos grandes y cansados que lo miraban desde la cama. Sofía miró al niño sano, a la vida que brillaba en él. No hubo muchas palabras. Elena solo dijo: «Leo, esta es Sofía. Está muy enferma». Y Sofía susurró un «hola», casi inaudible. Leo, sin saber qué hacer, se quedó quieto, agarrado de la mano de su madre. No entendía de medicina, de trasplantes, de compatibilidad, pero entendía de tristeza, y esa habitación era el lugar más triste en el que había estado en toda su vida. La imagen de esa niña solitaria, atrapada en esa cama, se le quedó grabada en la mente. El camino de vuelta a casa fue silencioso. Leo no hizo ninguna de sus preguntas habituales. Solo miraba por la ventana del autobús, con el rostro serio, pensativo. La visita al hospital lo había cambiado. La enfermedad, que antes era solo una palabra, ahora tenía un rostro pálido, con ojos grandes y tristes. Elena observaba a su hijo con el corazón encogido, preguntándose si había hecho lo correcto. ¿Había sido cruel mostrarle aquello? ¿O había sido necesario? No tenía la respuesta. Solo sabía que el muro de inocencia alrededor de su hijo acababa de romperse y no sabía qué nacería en su lugar. Esa noche, Leo apenas tocó la comida. Callado durante la cena, lo cual era muy raro. Después, en lugar de ir a jugar a la videoconsola, se sentó en el sofá del salón, simplemente mirando a la nada. Elena respetó su silencio. Sabía que estaba procesando lo que había visto. Lo observaba de lejos, viendo los engranajes girando dentro de esa cabecita de 10 años. Estaba intentando entender el mundo de los adultos, un mundo que era complicado y, a veces, muy cruel. Y tenía miedo de lo que él pudiera concluir, miedo de que sintiera el peso de la responsabilidad que los adultos estaban intentando poner sobre sus hombros. Fue entonces cuando se levantó y fue hacia ella. La expresión de su rostro ya no era la de un niño. Había una seriedad, una calma que Elena nunca había visto antes. Se paró frente a ella, la miró directamente a los ojos y las palabras que dijo a continuación cambiaron el destino de todos para siempre. No fue una pregunta, fue una declaración, una decisión tomada con la lógica pura e inquebrantable del corazón de un niño. No estaba ofreciendo una solución al problema de los adultos. Estaba ofreciendo un regalo, un acto de pura compasión. «Mamá», comenzó, la voz firme y clara, sin ningún rastro de duda. «He estado pensando, esa niña, Sofía, está enferma porque su cuerpo no tiene una pieza que funcione bien, y el médico dijo que yo tengo 2 de esa pieza, y que las mías son fuertes». Hizo una pausa, respirando hondo, como si se estuviera preparando para decir lo más importante de su vida. «Tengo 2 y ella no tiene ninguna, entonces es justo que le dé una. Quiero ayudar, mamá, quiero que ella pueda salir de esa cama y jugar también». El mundo de Elena dejó de girar. Las palabras de su hijo, tan simples y al mismo tiempo tan profundas, la golpearon como una ola. Toda su lucha, todo su miedo, toda su angustia, todo fue resuelto por esa frase. La decisión ya no era suya, y no era de Ricardo ni de Victoria. La decisión era de él, y no estaba basada en dinero, en miedo o en presión. Estaba basada en la justicia, en la empatía, en la forma más pura de amor al prójimo que ella jamás había visto. En ese momento, su pequeño hijo se convirtió en su mayor maestro. Le estaba enseñando el verdadero significado del coraje. Las lágrimas que acudieron a los ojos de Elena esta vez no eran de tristeza o de miedo. Eran de orgullo, un orgullo tan inmenso que parecía que iba a desgarrarle el pecho. Se arrodilló frente a su hijo y lo abrazó, llorando en su hombro. «Oh, mi niño,
Tienes el corazón más bonito del mundo, susurró. Sabía que ese momento definía quién era él, quién sería por el resto de su vida. Un niño que, ante el sufrimiento de otra persona, eligió no cerrar los ojos, sino ofrecer un pedazo de sí mismo. Se apartó y lo miró, ahora como cómplices, como socios. ¿Entiendes lo que esto significa, mi amor? Es una cirugía. Va a doler. Vas a tener una cicatriz. Necesitaba estar segura de que lo entendía. Leo solo asintió, la seriedad todavía en su rostro. Lo sé, mamá, pero el dolor pasa y una cicatriz es solo una marquita. Sería mucho peor saber que podía ayudar y no hice nada. Su madurez la dejó sin palabras. La guerra había terminado y el ganador no fue el dinero ni el poder. Fue el corazón de un niño de 10 años. Su decisión ya no era un sacrificio impuesto, sino un regalo ofrecido. Y eso lo cambiaba todo. Ya no era una venta, una sucia transacción comercial. Era un acto de generosidad. Elena se sintió ligera. El peso del mundo había sido quitado de los hombros, no porque el problema hubiera desaparecido, sino porque la solución había llegado de la forma más hermosa e inesperada posible. Se levantó, sintiendo una nueva fuerza, una nueva claridad. Sabía lo que tenía que hacer. La próxima conversación Ricardo no sería sobre negativas o negociaciones. Sería sobre un regalo. Acostó a Leo y le dio un beso en la frente que duró un largo rato. Después fue al salón y cogió el teléfono. Su corazón todavía latía con fuerza. Pero ahora era por una emoción diferente. Era la adrenalina antes de un gran acto de amor. Marcó el número de Ricardo, el número que había aprendido a temer. Esperó, escuchando el teléfono sonar al otro lado. Cuando contestó, con la voz cansada y sin esperanza, Elena respiró hondo, preparándose para decir las palabras que reescribirían el futuro de todos. «Señor Ricardo», comenzó, la voz firme, pero llena de una emoción que no intentó ocultar. «Soy yo, Elena. Necesito hablar con usted. Sobre el dinero. No es sobre las amenazas. Es sobre Leo». La pausa que hizo estuvo llena de suspense, de un poder silencioso que ahora poseía. Al otro lado de la línea, Ricardo contuvo la respiración, sin saber qué esperar. «Mi hijo ha tomado una decisión». Cuando Ricardo contestó el teléfono, la voz de Elena al otro lado no era la de la empleada asustada que conocía. Era la voz de una madre. «Señor Ricardo», dijo, con una calma que lo sorprendió. «No es por el dinero, no es por las amenazas. Es por Leo. Mi hijo ha tomado una decisión». Ricardo contuvo la respiración. El silencio al otro lado de la línea era pesado. «Ha visto a Sofía y quiere ayudar. Quiere donar el riñón». La declaración fue tan simple, tan directa, que Ricardo tardó un segundo en entender. No era una negociación, era una rendición al amor, a la compasión. La esperanza, que creía muerta y enterrada, de repente volvió con la fuerza de un huracán, viniendo de la fuente más pura e inesperada que podría haber imaginado. Ricardo apenas pudo dar las gracias. Colgó el teléfono y corrió a contárselo a Victoria. La reacción de ella fue de un escepticismo cruel. «Está usando al niño para conseguir más dinero. Es obvio», dijo la matriarca sin ninguna emoción. «Es una jugada inteligente, lo admito, hacer que el niño se ofrezca para que ella quede como una santa». Pero Ricardo no la escuchó. Por primera vez, no le importaron las segundas intenciones. Solo le importaba el sí. La puerta a la salvación, Sofía, se había abierto y no iba a cuestionar al ángel que la abrió. Los preparativos para la cirugía comenzaron de inmediato, una carrera contra el tiempo movida por una mezcla de desesperación y un milagro recién descubierto, que tenía el rostro de un niño de 10 años. El encuentro final con los médicos fue surrealista. Leo estaba allí, sentado en una silla demasiado grande para él, al lado de su madre. No parecía asustado. Miraba a los médicos y respondía a las preguntas con la seriedad de
Un adulto. ¿Entiendes que esto es una cirugía grande, Leo?, preguntó el cirujano. Sí, señor. Sé que voy a tener una cicatriz chula y que no podré jugar al fútbol por un tiempo, respondió. Luego miró a Ricardo y dijo, solo quiero que Sofía se ponga buena pronto, para que pueda jugar conmigo. La simplicidad y la pureza de ese deseo callaron a todos los adultos en la sala. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Él, con todo su poder, nunca había hecho un sacrificio tan genuino en su vida. Llegó el día de la cirugía. El hospital estaba en silencio cuando los dos niños fueron llevados al quirófano en camillas separadas. Elena le sujetó la mano a Leo hasta el último segundo, susurrándole al oído lo mucho que lo quería y lo orgullosa que estaba de él. Ricardo hacía lo mismo con Sofía, prometiéndole que estaría allí cuando despertara. Y entonces los dos padres se quedaron solos en el frío pasillo, un espacio neutro donde las diferencias sociales no importaban. Ya no eran el patrón y la empleada. Eran solo un padre y una madre, unidos por la misma agonía, la misma esperanza, rezando al mismo Dios mientras las horas se arrastraban, lentas y tortuosas. La espera fue la peor parte. Cada minuto parecía un año. Ricardo caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Elena estaba sentada en una silla con las manos entrelazadas en una oración silenciosa, el rostro sereno por fuera, pero el corazón en una tormenta. No hablaron. El silencio entre ellos era de un respeto mutuo, de un dolor compartido que era demasiado profundo para las palabras. Después de una eternidad, la puerta del quirófano se abrió. El cirujano apareció, quitándose la mascarilla del rostro cansado. Los miró a los dos, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. La cirugía ha sido un éxito. El riñón está funcionando perfectamente. Están bien, los dos. El alivio fue una ola que los golpeó, dejándolos débiles y temblorosos, llorando sin vergüenza el uno frente al otro. Los días siguientes fueron de una recuperación lenta y delicada. A Leo le dolía, pero era valiente. Se preocupaba más por saber si Sofía estaba bien que por su propia incomodidad. Elena no se apartaba de su lado, cuidando cada detalle, leyéndole cuentos y asegurándose de que su héroe recibiera todo el amor del mundo. En la habitación de al lado, Sofía despertaba a una nueva vida. El color volvía a su rostro, la energía regresaba poco a poco a su cuerpo. Por primera vez en años, su cuerpo ya no estaba en guerra consigo mismo. Y la primera persona por la que preguntó cuando se despertó de verdad no fue su padre, ni su abuela. Fue por Leo. Una amistad improbable nació allí, en las habitaciones de recuperación del hospital. Los niños, separados por un cristal, se saludaban con la mano. Pronto los médicos permitieron que se quedaran en la misma habitación. Veían dibujos animados juntos, compartían los snacks que podían comer y hablaban de sus sueños. Leo hablaba de ser futbolista, Sofía de ser médica, para ayudar a otros niños. Una conexión profunda, forjada en el sacrificio y la gratitud, los unió de una forma que nadie podría haber previsto. Eran más que amigos, eran hermanos de alma, unidos por una cicatriz y por un acto de amor. Ricardo lo observaba todo, y cada escena era una puñalada a su antiguo yo. Veía la generosidad de Elena, que ahora traía snacks para los dos niños, tratando a Sofía con el mismo cariño que a su hijo. Veía el coraje de Leo, que nunca se quejaba, y veía la vida brillando de nuevo en los ojos de su hija. Se dio cuenta de que lo que había sucedido allí era mucho más grande que un trasplante. Había sido una transfusión de humanidad y el principal receptor había sido él. El dinero que ofreció, las amenazas de su madre, todo aquello parecía tan pequeño, tan vergonzoso ahora. Sabía que tenía que arreglar las cosas, pero no sabía cómo. Un día encontró a Elena sola en el pasillo, mirando por la ventana. Se acercó, vacilante. Elena, comenzó con la voz quebrada.
No sé qué decir. Gracias es una palabra demasiado pequeña para lo que tu hijo ha hecho por nosotros, para lo que tú has hecho. Elena se giró y lo miró con los ojos tranquilos. Señor Ricardo, Leo hizo lo que su corazón le dictó. Fue un regalo. Y los regalos no se agradecen, se aceptan. Su sencillez y su sabiduría lo desarmaron por completo. Sintió que, por primera vez, estaba hablando con alguien que entendía el mundo de una forma que él apenas comenzaba a aprender. Y entonces hizo lo más impactante e inesperado de todo. Elena, no te voy a dar ese dinero que mi madre te ofreció, dijo de una vez. Elena lo miró sorprendida, pero no decepcionada. Nunca lo quise, respondió. Lo sé, dijo Ricardo, y por eso te lo mereces más que nadie. Pero darte ese dinero ahora sería un insulto, sería ponerle un precio al regalo de tu hijo. Y lo que él hizo no tiene precio. Fue un acto de amor, no una transacción. Estaba, finalmente, hablando su idioma, el idioma del corazón. Tengo una idea mejor, continuó, los ojos brillando con un nuevo propósito. Una forma de honrar el vínculo que ahora existe entre nuestros hijos para siempre. Le explicó su plan, y la grandiosidad de este dejó a Elena sin palabras. No le iba a dar dinero. En su lugar, iba a crear un fondo, una fundación a nombre de los dos niños, la Fundación Sofía y Leo para la salud infantil. Y los dos, Leo y Sofía, serían los dueños, socios iguales en todo. No son de mundos diferentes, Elena. Ya no. Ahora son familia. Están unidos para siempre. La propuesta no era un pago, era una unión. Elena no sabía qué decir. La idea de que su hijo, el niño pobre de la periferia, fuera socio de la hija del millonario en una fundación para ayudar a otros niños era algo sacado de un cuento de hadas. Era una solución tan digna, tan hermosa, que limpiaba toda la suciedad de la negociación, de las amenazas, de la desesperación. Era un futuro, no solo para Leo, sino para miles de otros niños. Miró a Ricardo y vio que su transformación era completa. La desesperación lo había destrozado, pero el amor lo había reconstruido como un hombre mejor, y ella, con lágrimas en los ojos, aceptó. La primera acción de Ricardo como un hombre nuevo fue enfrentarse a su madre. La encontró en la habitación de Sofía, ya planeando la vuelta de su nieta a la vida de lujo, como si nada hubiera pasado. «Mamá, se acabó», dijo, con una firmeza que ella nunca había visto. «Ya no tomarás ninguna decisión sobre la vida de Sofía ni sobre nada. A partir de ahora, Elena y yo somos los responsables, juntos». Victoria lo miró, incrédula. «¿Te has vuelto loco? ¿Vas a compartir tus decisiones con la empleada?» «No es la empleada», respondió Ricardo. «Es la madre del niño que salvó a tu nieta. Y es mi socia en la nueva fundación. Estás fuera, mamá. Tu forma de resolver las cosas casi nos destruye». La derrota en el rostro de Victoria fue total. Meses después, la vida había encontrado un nuevo y hermoso ritmo. Leo y Sofía, completamente recuperados, eran inseparables. Ricardo compró la casa de al lado de la suya y se la dio a Elena y a Leo para que los niños pudieran crecer juntos. Los dos, Elena y Ricardo, ahora compartían la presidencia de la fundación, trabajando codo con codo, unidos por un propósito común y por el amor que sentían por sus hijos. Una nueva familia, improbable y remendada, había nacido del dolor. Miraban a los dos niños correr por el jardín y sabían que, a pesar de todo, el final había sido feliz. Pero los fantasmas del pasado rara vez descansan en paz. Lejos de allí, en una oscura oficina, Victoria, consumida por el resentimiento y la pérdida de poder, recibía un dossier de un investigador privado. Era información sobre el padre de Leo, el hombre que abandonó a Elena cuando estaba embarazada, un hombre que nunca había conocido a su hijo. Victoria sonrió, una sonrisa fría y sin alegría. Cogió el teléfono. «Encuentren a ese hombre. Averigüen dónde está, qué hace.
¿Cuáles son sus debilidades? Hizo una pausa, saboreando la maldad de su plan. Ofrézcanle una fortuna por la custodia del niño. Vamos a ver si la lealtad de un padre ausente tampoco tiene un precio. La amenaza de una nueva guerra, una guerra por la sangre, por la custodia, estaba lanzada. Victoria no pudo comprar el riñón de Leo, pero quizás podría comprar a su padre y usar la ley para destruir la paz que tanto habían luchado por construir. Mientras los niños jugaban bajo el sol, la sombra del pasado se acercaba silenciosa e implacable. La historia de ellos nos enseña que al final lo que nos define no es el dinero que tenemos o el poder que ejercemos, sino el coraje de nuestras elecciones en los momentos más difíciles. La decisión de un niño nos demostró que la compasión es la fuerza más poderosa del universo, capaz de curar no solo el cuerpo, sino también el alma. Sin embargo, la venganza de una abuela nos recuerda que la codicia y el orgullo son demonios difíciles de matar. ¿Y tú crees que el amor puede realmente construir una familia a partir de pedazos rotos? Si esta historia te ha hecho pensar, compártela con alguien.